Vamos a abrir nuestra Biblia en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 13 al 16. Gracias al Praise Team y a los músicos. Dios los bendiga como siempre deseamos. Amén. Primera de Timoteo, capítulo número 4, verso 13 al verso número 16. Vamos a leer en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted esté ahí listo, levante la cabeza y diga: estoy listo para leer. Amén. Muy bien. Esto es lo que dice la gloriosa palabra de Dios nuestro Señor en el nombre de Jesús. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante la imposición de las manos por la profecía, cuando el presbiterio puso las manos. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Pero el verso 16 es el verso en el cual me voy a enfatizar. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Qué tremendo esto, ¿da? Díganle a Dios: Señor, estoy aquí, tu palabra ha sido leída. Con la misma alegría, Señor, que canté y alabé delante de tu presencia, te ruego que esta palabra sea sembrada en mi corazón, que mis oídos estén abiertos, mis ojos atentos, Señor, que esta palabra no retorne a ti vacía. Me hago responsable de eso, Señor, delante de tu presencia. En este sentido, Señor, moral, me comprometo contigo, Padre y Dios, de que tu palabra dé fruto en mí, para que tú seas honrado, exaltado y glorificado. Dios, necesitamos la gloria, el poder y la grandeza de tu Santo Espíritu, como siempre, para que cuando se predique esta palabra, Señor, yo la haga con libertad, bajo el poder y la autoridad de tu Espíritu. Sea recibida, Señor mi Dios, sembrada y produzca fruto abundante. Bendice a la iglesia, a todos los oyentes hoy en esta hora, por la grandeza de tu amor, Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, por favor. Hoy intitulé el mensaje de la predicación así, de esta manera: salva tu vida y la de los demás. Obviamente hoy voy a hacer algo, voy a hablar de Timoteo mucho. ¿Por qué? Porque Timoteo parece ser, obviamente, en la palabra de Dios, un hombre peculiar, un hombre el cual hoy necesita ser imitado, una persona que necesita que alguien vea el ejemplo de este joven hombre de Dios, que sirvió al Señor nuestro Dios, obviamente, con todo su corazón. Y esto que nosotros leímos, según lo que es el sentido profético o la palabra profética que podemos nosotros aprender hoy de primera de Timoteo 4, del 13 al 16, es lo que simple y sencillamente podemos leer, cómo se instruye a los líderes de aquel tiempo a dedicarse intensamente a la lectura pública, a la exhortación y a la enseñanza de la palabra. Ya hemos dicho en cultos o servicios pasados que solamente hay un medio para ser salvo, y el medio es conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús y morir obviamente por Jesús. En el tiempo del pasado había solamente un medio de salvación. Era a través de la lectura, la práctica, el vivir en la ley. Mucho más en la antigüedad, cuando Dios trajo destrucción al mundo, Dios puso un medio de salvación en los días de Noé. Y la palabra dice que Noé construía el arca, duró 120 años construyendo el arca. Se cree, por lo que la Biblia dice, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre, sino que serán sus días 120 años. En 120 años que él duró construyendo el arca, ninguna persona aparte de sus hijos, sus nueras y su esposa y Noé mismo se salvaron.
Pero hoy nosotros tenemos que seguir adelante. Creemos lo que dice la palabra. En todas las Biblias está que el Señor un día regresará. Él va a venir por los que le aman. Él va a venir por los que son de Él. En su venida el Señor nuestro Dios vendrá para llevarnos a casa. El Señor nuestro Salvador lo ha prometido y Él ciertamente lo hará. Pero hoy, en el tiempo que nosotros estamos entendiendo esta palabra que hemos leído, según lo que hemos dicho ya, obviamente en aquel tiempo se insistía a los líderes de la iglesia, se les daba el consejo que se dedicaran fielmente a lo que era de una manera intensa a la lectura pública de la palabra de Dios. O sea, que donde quiera que ellos llegaran, hablaran la Biblia, la palabra, a que exhortaran a la gente, a que enseñaran a la gente la gloriosa palabra de Dios. Y eso es algo que se debe de tener en el cuidado, obviamente también personal de la doctrina, o sea, de la enseñanza, que nosotros enseñemos lo que está allí, que no enseñemos fábulas, que no enseñemos algo que no está allí. Yo creo personalmente que un día Dios va a juzgar a todas las gentes de todos los tiempos por esta palabra. Dios no nos va a juzgar por otra cosa más. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús, hablándole a los hombres que debatían con Él, que no aceptaban su ministerio, aquellos hombres que lo reprochaban en cada una de sus palabras, el Señor mi Dios les dice: yo no los voy a juzgar en el día postrero. La palabra que les he hablado, ella los va a juzgar en el día postrero. Si usted quiere entender cómo Dios juzgará al mundo, lo juzgará por esta palabra. El canón está escrito, está cumplido. Si usted vive por ello, y si usted lee otra versión de la Biblia, lea la Biblia, y Dios obviamente nos va a juzgar por ello. Nadie está autorizado, según la palabra, para poder añadir o quitar algo de lo que ya está ahí. Por eso en el último libro, el libro de las Revelaciones, en el capítulo 22, en el verso 18 y 19, parafraseo: nadie puede añadir a las palabras de esta profecía, nadie puede quitar a las palabras de esta profecía. Y obviamente Dios, en lo que está diciendo, que si alguien obviamente hace eso, Dios va a traer entonces todas las plagas que están escritas en estos libros. Dios nuestro Señor castigará de una manera severa obviamente a alguien que haga eso. Y lo peor de todo esto, el verso 19, Dios dice: y quitaré su nombre del libro de la vida. El libro de la vida es el libro de Dios, donde a todos los que han sido salvos a través de los siglos, de los miles de años, en las edades, se está escribiendo en el cielo el nombre de esa persona. Y el Señor dice: si alguno quitare de estas palabras, entonces yo lo voy a quitar. Si él quiere hacer algo en contra de la profecía, lo voy a quitar del libro de la vida también. Como ellos han tenido la libertad para hacerlo, yo tengo el poder y la autoridad y el dominio para hacerlo. Por eso nosotros hoy, en esta mañana, iglesia, yo le vuelvo a decir: cada prédica, cada mensaje, cada palabra de exhortación es basada en la palabra, está en la palabra. No importa si es en inglés o en español, no importa, nosotros le vamos a predicar lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es vida, esta palabra es pan de vida, esta palabra es luz, es lumbrera a nuestros pies. Esta palabra nos puede a nosotros santificar para poder ser mejores para con Dios nuestro Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo le urge obviamente decirle a Timoteo a través de la carta: tú debes de tener cuidado con lo que hablas, debes de tener cuidado con la doctrina, obviamente con la enseñanza, las cosas que tú has oído, las cosas que tú has visto, las cosas que tú conoces, tú no debes de sacarlas de contexto, porque si haces esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los otros. Por eso nosotros no le vamos a hablar a nadie nada que solamente lo haga sentir bien. Le vamos a hablar la verdad, porque la verdad es lo único que le puede liberar. El Señor Jesucristo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y en el verso 31 y 32 hasta el verso 36, el Señor hablando con aquellos hombres, con los judíos de aquel entonces,
gentiles que no podían aceptar sus palabras. El Señor dijo a aquellos que habían creído en Él, por eso dice Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis o permaneciereis en mis palabras, seréis meramente o verdaderamente mis discípulos. El verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos entonces, al oír esto de parte del Señor Jesús, le respondieron en el verso 33: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices pues tú, seréis libres? Ellos no miraron, hermanos, cadenas, grillos en sus manos o en sus pies, pero el Señor podía ver en sus corazones que eran cautivos del pecado, que estaban atados y estaban en esclavitud del pecado. Y el Señor entonces les dice en el verso 34: Cristo nuestro Salvador, hablando, le respondió diciéndoles: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y cuando la palabra dice de cierto les digo, la verdad les estoy diciendo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. El verso 35 proclama el Señor: y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Gracias a Dios por los que Él nos ha conocido, nos ha encontrado, nos ha perdonado y nos ha salvado. Porque ya no somos esclavos, ahora somos gente libre y libres para vivir para la gloria de nuestro Dios. Y en el verso 36, hablando obviamente de la palabra, Jesús dice nuevamente: así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. ¿Dónde están los libres? ¿Dónde están los que son hijos de Dios? ¿Dónde están los que tienen obviamente el consejo de Dios por su amor y su palabra? Y eso es lo que hoy en este día queremos hacer. Que la prioridad de la palabra, el ministerio de la gente de Dios, debe de ser prioridad en la palabra, de hablarla públicamente, de exhortar con ella, de enseñar con ella. Pero yo quiero que pienses cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Los que hablan inglés dicen: this is not a joke, this is reality, my friend. Esto no es un juego, esta es realidad. Ya se dijo la semana pasada que usted y yo, los que somos del Señor, las nuevas criaturas, somos los embajadores en el nombre del Señor Jesús. Somos lo que Dios puso como árbitros para mediar entre Dios y los hombres ahora, con el testimonio del Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Un embajador en las Naciones Unidas, como se ve ahora mucho en las noticias, al embajador de Irán, de México y de todos los países del mundo. Ellos tienen una autoridad delegada del poder supremo, si se puede usar la palabra supremo para un ser humano. Aunque supremo es máximo, el más grande. Pero yo creo en un poder supremo, es el poder que viene del cielo. Sea un rey, en una jerarquía de un reinado o una reina, todos los que están en las Naciones Unidas son embajadores. Y estos embajadores han sido delegados, conociendo obviamente todo lo que es la cultura, la historia, la economía y todo lo que les debe de interesar de su país, porque no va a haber un embajador que sea mandado a representar a su país que no ame a su país y lo que está en su país. El Señor jamás tampoco mandaría a alguien que no ame al rey y su reino. Y nosotros somos los embajadores. A nosotros se nos ha encomendado, según lo que dice el verso 18 de 2 Corintios 5. A nosotros se nos ha dado como forma de ministerio. Porque todo lo que somos ahora, el hecho del contexto del verso 17, de ser nuevas criaturas en el Señor. Lo viejo pasó, los valores se establecen nuevos, los principios son nuevos. Nosotros los que somos una nueva hechura, nueva creación. ¿Sabe que el otro día en la casa de los hermanos Flores se trató algo de esto que dice, ahí me deja el texto hermano Jerry, nomás voy a decir algo afuera de esto. Y se trató en el estudio, se hablaba de Efesios
Y en Efesios capítulo número 2, verso 1, 2 y 3 se hablaba de que muchos de la iglesia en aquel tiempo estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo conforme a la potestad del príncipe que operaba en los hijos de desobediencia. Pero en el verso 4 se hablaba y se decía: pero Dios, que es grande en misericordia, con el gran amor que nos amó, obviamente los hizo salvos a ellos como nos hizo salvo a nosotros. Pero en ese contexto, en el verso 8, 9 y 10, por gracia sois salvos y no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y cuando la palabra sigue diciendo eso, el escritor, obviamente el apóstol Pablo, dice en el verso 10 que nosotros, las nuevas criaturas, somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y yo les decía a los hermanos ahí que la palabra hechura viene de la palabra griega poema. Y la palabra griega poema quiere decir poema, que quiere decir obra maestra. Entonces nosotros somos una obra maestra. Dios nuestro Señor no iba a poner lo más preciado que tiene este mundo, la vida, las almas de las personas, en alguien que no sea hecho una obra maestra. Pero el diablo mentiroso ha engañado a mucha gente dentro y fuera de la iglesia, y mayormente a la gente de la iglesia. ¿Para qué? Para que no hagamos nada. Somos ahorita el medio que Dios está utilizando para poder llegar a los corazones de las gentes. Somos el medio que Dios está usando para llegar en medio de los barrios, de las colonias, a los hogares, al perdido. No hay otro medio, amado hermana. Todos nosotros y hermanos somos gente que ahora debe de ir con el poder del evangelio, hablar el poder del evangelio, porque el poder del evangelio, según Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación al judío y después al griego, que es al gentil. Y nosotros tenemos que creer. Y yo les explicaba en el estudio y le digo: Dios, cuando en el Génesis capítulo 1 y 2 crió todas las cosas, todo, las aves, los reptiles, los cuadrúpedos, los peces de la mar, las bestias de los campos, los montes, los astros, todo Dios lo crió solo con el poder de su palabra. Pero cuando crió al hombre, lo crió obviamente con delicadeza, tomó de la tierra, lo formó, y cuando ya lo había formado, la Biblia dice que sopló en sus nastros, que son sus narices, el hálito de vida. Y eso quiere decir que el hombre en la creación inicial, en el principio, en el berechit de Dios, amados hermanos, Dios hizo una obra maestra. Todo lo hizo con su boca y el poder de su boca, pero al hombre lo tomó, y separado de toda la creación, solamente el ser humano es la única parte de la creación criada por Dios nuestro Señor, que fue hecha conforme a su imagen y a su semejanza. Los animales no se parecen a Dios, los astros no se parecen a Dios, los montes no se parecen a Dios, los peces no se parecen a Dios. Nosotros somos lo único que se parece a Dios nuestro Señor, y por eso nosotros, Dios mismo nos ha delegado este trabajo, el trabajo obviamente de hacer la obra de evangelistas, de llevar el evangelio, de tener prioridad en la palabra, de saber que Dios nos ha dado un ministerio. ¿Para qué? Para que lo vivamos nosotros, para que hagamos su poderosa voluntad. Y esto obviamente implica cultivar lo que el Señor nos ha dado, practicarlo para mejorarlo cada vez mejor, vivir de esta forma piadosa, de seguir construyendo un carácter probado, verdadero, que en medio de la adversidad y de la lucha que tenemos en el mundo, podamos seguir con victoria cada día adelante. ¿Y sabe por qué? Yo cuando miraba la televisión y miraba a los superhéroes, y recuerdo que cada uno de los superhéroes cada momento decía, o los superhéroes decían: the world needs us, el mundo nos necesita. Y yo cuando miraba eso, yo siendo ya cristiano, dije: el mundo me necesita. Yo un día necesité de la iglesia. Un día necesité de la gente que tenía verdaderamente una vocación, un llamado verdadero. Un día necesité de gente que tuvo el amor, que tuvo obviamente bien formado el carácter en su vida, que tenía esto en sí, que iban y hablaban la palabra de Dios.
Y que como yo he testificado, que aunque en veces no entendía mucho al principio, pero comencé a entender y a creer, obviamente, que lo que estos hombres y mujeres hacían, lo hacían en pro de mí, porque querían bendecirme, ayudarme, tenían cuidado de mí, de mi persona. Y lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuando tú hables la palabra, la enseñanza, cuando la hables públicamente, cuando exhortes a alguien, que esa palabra exhortación no es regañar, es animar a alguien. Y cuando tú lo enseñes, debes de hacerlo con la palabra, debes de hacerlo con ese carácter verdadero, debes de hacerlo obviamente con esto que implica el cultivar ese verdadero amor. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué tenemos amor por la gente que mucho habla de nosotros, que nos critica y que hablan porque no nos conocen? Pero no se dan cuenta que somos capaces de ir y ser como el apóstol Pablo, y se predicaba en la semana pasada. Ser obviamente misioneros transnacionales, ir de un lugar a otro en toda la nación y más allá de la nación de Israel. Porque tenemos algo en nuestra vida. Se nos ha sido sembrada una palabra, se nos ha encomendado un ministerio. Y por eso es que debemos de ir y debemos de llevar la sana doctrina, enfatizar en eso, en esta gran necesidad, y perseverar en esta enseñanza. ¿Por qué? Porque solamente esta enseñanza es la que puede traer salvación a las vidas de las personas. Por eso la Biblia dice, dejando el verso 17, que somos nuevas criaturas, que todo ha pasado, el Señor lo hizo todo nuevo. Nos quitó el estado malo de ser, nos dio una nueva mente, un nuevo corazón, para que vivamos conforme a los propósitos y principios divinos de Él. Y cuando dice entonces en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, todo esto es de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Pero nos dio algo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ustedes, a mí me lo ha dado por un poco más de 30 años. Algunos de ustedes se lo ha dado por unos años, pero se lo ha dado el Señor. Todos los que somos nuevas criaturas, el Señor nos ha dado este ministerio. Usted nunca va a poder llegar un día con Dios y decirle: Señor, no hice nada porque tú no me encomendaste nada. No. Aquí se les va a repetir y repetir y repetir, y a donde vayas, a la iglesia donde estés, si el pastor predica la palabra y es un hombre de Dios, te va a hablar la palabra y va a decirte también que tienes responsabilidades morales, espirituales, que somos nosotros ahora el medio que Dios está usando. Mire, a Dios no le cuesta nada hacer como en ocasiones los niños juegan, y yo los veo cuando están en unas mesitas y veo que en veces tumban todo y lo ponen otro juguete encima. Dios no nos ve como juguetes, pero Dios pudiera quitar a toda esta humanidad, toda, y solamente decirle a un ángel: ve y haz el trabajo de todos ellos. Qué pena sería para nosotros. Y le voy a decir por qué. Qué pena sería. Porque nosotros somos los que hemos recibido el amor de Dios. Nosotros somos los que hemos sentido el perdón. Yo jamás lo voy a culpar, ni usted me culpe a mí, si yo no me doy cuenta de lo que Dios hizo verdaderamente en usted. Pero yo no puedo ignorar lo que Él hizo conmigo. Yo no puedo ignorar lo que Él me quitó de mi vida. Ya les he testificado que el día que el Señor, mi Dios, me tomó, yo volteé al agua porque yo sentí literalmente que algo se me cayó de los hombros. Y estaba más alto, más fuerte. Ayer le daba risa a una señora que me miró con una camisa de las que usaba antes, 18 y medio, y el cuellito adentro pues lo volteaba como si nada. Parecía como esos monitos que están en el dashboard. ¿Sí se los ha visto? Monitos, no iba a decir el otro, perrito, no, un monito es que están así que se mueven. Así de me miraba el cuellito, una camisa de 18 y medio, pero se me ocurrió ponérmela. Acá los hombros me salían por acá y me dijo: ¿qué te pasó, pastor? Le dije: me estoy haciendo chiquito. Y me dice: ¿te queda bien grande la camisa? Le digo: sí. Y ya pues me dio pena y me la jalaba para acá, para arriba. Amén. En aquel tiempo estaba un poco más fortalecido, más fornido, y yo volteé a ver qué se había caído en mi vida. ¿Qué era aquello que se me había quitado encima? Y no miré nada, no miré un bulto de pecado rodando, no miré la inmundicia y la maldad. Pero sí supe que algo se me había caído. Sí supe que tenía una nueva oportunidad. Sí supe que el amor de Dios me estaba llenando. Sí supe que se había abierto una puerta para mí.
para entrar a una vida de gozo, de paz, de delicia, una vida obviamente de esperanza, y una esperanza que no avergüenza. Y es por eso que hoy nosotros, amados hermanos, tenemos que hacer esto. Hay gente que está en necesidad. Hay gente que como un día nosotros hoy vive de las apariencias. Tienen problemas espirituales, tienen problemas morales, problemas físicos, problemas económicos, problemas de todo mundo, sociales. Y nosotros somos, ¿sabe por qué? Porque cuando yo le decía a Dios hace mucho tiempo en mis oraciones, yo lloraba y yo le decía a Dios, ¿por qué permitiste que por 31 años de mi vida hiciera tanto pecado y tanto mal? ¿Por qué conocí vicios? ¿Por qué conocí esto? Y un día el Señor impresionó mi corazón para que el día que le hables a alguien, no le hables solamente en teoría, sino que le hables obviamente con la prueba de tu vida y los hechos. Y yo estaba el jueves testificándoles en la célula y yo les decía que Dios me había hecho un milagro a mí, de un día para otro día. No fui a rehab, no necesité absolutamente nada. El Señor, mi Dios, me liberó de aquellas garras, de las adicciones, de la drogadicción, del alcoholismo y de todas esas cosas, de la mente iracunda que tenía, de aquello que era malo en mi vida. El Señor me lo dio. Y es por eso que ahora cuando le hablo a alguien, no le hablo teoría, le hablo lo que conocí un día en carne, en hueso propio, en mi propia vida, y le digo: Dios es real, es verdadero, Él es fiel, grande en amor y en misericordia. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón, amado hermano. Y esa es la diferencia de muchos que predicamos la palabra. No le hablamos a la gente lo que hemos oído, le hablamos lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, cómo Dios nos encontró y cómo salimos del encuentro glorioso en sus maravillosas manos para ser ahora su voz, para ser sus manos, para ser sus pies, para ser su boca. Es por eso que Él nos hizo nuevas criaturas. Es por eso que Él nos dio a nosotros este ministerio para ministrarlo, para servirlo, de la reconciliación hacia con la gente. El verso siguiente dice que estaba Dios en Cristo. Dios, el eterno Padre, el Espíritu eterno en la humanidad de Jesús. Dios, el invisible, hecho visible en Jesús el Salvador. Que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Escuche bien, y esto es glorioso. Dios no vino hoy a juzgar, Dios vino a buscar, a encontrar, a salvar, a perdonar. A eso vino Dios y todavía lo está haciendo. Y cuando la palabra dice no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, pero nos encargó a nosotros una vez más la palabra de la reconciliación. Y aquí, amado hermano, cada vez que le hables a alguien, háblale de la Biblia. Háblale del amor de Dios primeramente. Háblale del gozo que el Señor le da al que verdaderamente ha creído y vive por Él y para Él. Háblale de la paz que Él da. Esa paz que no la da el mundo, no la da el dinero, no la da absolutamente nada. Pero Dios la da para poder vivir en paz. Háblale de esto a las personas. Háblales, insísteles, diles. Por eso en el verso que sigue dice la palabra, y aquí me voy a quedar. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Es como si Dios mismo rogase por nosotros, por medio de nosotros. ¿Sabe que cada vez que yo le hablo a una persona, yo le aseguro a la persona, Dios está usando solamente mi vida para decirte algo a ti? Como un día usó la vida de otros para decirme algo a mí. Dios está usando mi vida hoy para que tú escuches la voz de Dios, para que escuches que Dios es por ti, es para ti ahora y te quiere bendecir, te quiere salvar. Por eso el apóstol dice, es como si Dios mismo rogase por nosotros. Es eso. Y esto es lo que debemos la iglesia de entender. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hay que ponernos a cuentas con el Señor. Hay que estar a mano con el Señor. Recuerdo que hace 5 semanas prediqué y usé el texto de Isaías 1:18. Y recuerdo claramente el texto que decía y confesaba fielmente, hablando de lo que era, ¿verdad?, la grana y el carmesí,
Pero cuando en la palabra de Dios, póngalo hermano Jerry, por favor, salga de aquí. Cuando miramos en la palabra de Dios nuestro Señor, cuando el profeta viene y Dios comenzaba a tratar con el pueblo, Dios le dice a aquel pueblo de aquellos días y le daba el consejo a través de su palabra por labios del profeta. Y desde el verso 17 el Señor hablaba y dice: venid, venid, hay que dejar de hacer lo malo. Y si has hecho agravio, sal de esto, pon esto, haz esta gran verdad y trae esta realidad. Y cuando sale eso, entra el verso 18 y el Señor comienza a decir según la palabra en el verso 18. Y por eso dice: venid luego. Pero el anterior dice lo que se tiene que hacer. El hombre que hacía mal debe de restituir, debe de parar de pecar. Y luego dice el verso: venid luego, dice el Señor. Si usted le quiere llamar Yahvé, llámele Yahvé, es solamente un Dios. Y ese Dios maravilloso que se ha dado a conocer a través de los tiempos, dice: esto dijo el Señor, venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, algo maravilloso hará el Señor, como la nieve serán emblanquecidos. La grana es ese color como la granada. El otro día yo le compré algo a mi esposa, granada, granos de granada. Y agarré unos granitos y los apreté y me quedaron manchados los dedos, bien rojo eso. Agarré una remolacha o los bits y eso mancha, es rojísimo eso. Y lo que el Señor dice: si tus pecados fueran tan grandes, porque estas son obviamente forma de hipérboles, aseveraciones para demostrar que no importa la dimensión del daño del pecado en la vida de la persona, el Señor tiene el amor y el poder para poder transformar ese estado de vida. Y esa es la verdad, esa es la realidad. Si tus pecados fueren obviamente como la grana, entonces serán como la nieve emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y es allí, amados hermanos, donde nosotros tenemos que jugar ese papel de importancia delante del Señor nuestro Dios. Porque yo insisto que el título de mi prédica: salva tu vida y la de los demás, de los que te oyen, a los que les hablas. Y Timoteo, ciertamente un joven hombre, predicador, un discípulo del apóstol Pablo, que prominentemente se habla de él en el libro de los Hechos. Este hombre fue un fiel discípulo y compañero del apóstol Pablo, con una naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque era hijo de una mujer judía y su padre era un hombre griego, o fue un hombre griego. Y él obviamente, por el apóstol Pablo, cuando se lo llevó, cuando lo conoció en Listra y se lo lleva para traerlo como discípulo de él, la palabra dice que lo circuncidó por causa de los judíos. Pero algo impresionante que nosotros debemos de ver, cuando se habla de él en Hechos 16, en el verso 1 al 3, Pablo conoce a Timoteo en Listra y lo toma como su discípulo y lo lleva obviamente con él. Después en el capítulo 17, verso 14 y 15, Timoteo se queda en Barea con Silas y Pablo asciende obviamente a Atenas y luego se reúnen con él en Corinto. Y cuando miramos en el capítulo 18, dice, se reúnen en Corinto, vuelve nuevamente a estar con él. En el capítulo 19 de Hechos y verso 22, Pablo dice, envía a Timoteo y a Erasto a Éfeso y después a Macedonia. En Hechos capítulo 20 y verso 4, o en el 19, 22, Pablo envía a Timoteo y a Erasto, ya lo dije, a Macedonia. Y el capítulo 20 y el verso 4, Timoteo acompaña a Pablo de regreso a Asia cuando él se despide de los varones de Éfeso. ¿Y qué es esto que tenemos que ver solamente? Que él se convirtió en uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza del apóstol Pablo, llegando a ser descrito por la palabra de Dios como un verdadero hijo en la fe. Hoy Dios necesita verdaderos hijos e hijas en la fe. Por eso hoy nosotros tenemos que buscar las cosas buenas de estos hombres de Dios, de esta gente de Dios. Y miramos nosotros a través de la palabra del Señor cómo este discípulo llamado Timoteo, con un carácter verdadero de fe y de humildad, y principalmente el poder de la convicción en su vida para servir a Dios en la nueva vida que el Señor le había dado.
Y algo impresionante que yo siempre he leído, aunque no lo leí en el libro de los Hechos, es el capítulo 2, eso sí quiero que lo ponga hermano Jerry, por favor. El capítulo número 2 de la carta a los Filipenses, cuando el apóstol Pablo habla de Timoteo. Del verso 19 al verso 22, él dice algo que hoy debe de ser algo que sea remarcable en nuestras vidas también. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba medio preocupado, tenía ansiedad en su vida, quería saber cómo estaba la naciente iglesia en la ciudad con los filipenses. Y cuando él entonces habla y dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. O sea, él quería saber cómo estaba la iglesia. Él quería saber si había problemas, si estaba creciendo, si había necesidades. Él quería saber y él dice, yo estoy pronto para enviarles a Timoteo que vaya a ustedes. Pero escuche lo que el verso 20 y 21 y 22 enseña. Y algo peculiar dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Había un joven hombre que era discípulo del apóstol Pablo, que él estaba interesado por la obra de Dios, que a donde lo mandaban iba a ir, que él obviamente no miraba por las cosas personales de él. ¿Recuerdan la semana pasada de aquel hombre llamado Pablo, como mirábamos en primera a los Corintios, en el capítulo 9 del verso 19 hasta el 23, cómo se hablaba de que él se había hecho de todo para ganar a todos? Se había hecho como los judíos, se había hecho como los gentiles, y el propósito de eso era porque él sabía que él tenía un mensaje que podía salvar a las personas. Y a él no le importó su vida, no le importó entregarse de corazón. No, él puso el mandamiento arriba, superior a lo que eran los deleites personales. Pero podemos ver a alguien más que fue su discípulo. Y vean ustedes, dice, porque a ninguno tengo. Cuando yo lo envíe, cuando él llegue a vosotros, ustedes sabrán, y eso lo sabía la iglesia, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Sabe qué debemos hacer nosotros? Interesarnos por alguien, interesarnos por los perdidos, interesarnos por los hermanos, interesarnos por aquellos que están en necesidad y ser obviamente como aquellos que vivieron en el pasado, porque para eso fuimos llamados, para eso nos rescató el Señor, para eso el Señor nuestro Dios nos ha dado una vida nueva. El verso 21 confirma y dice, porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo que les conviene, lo que sienten que bendice sus vidas, lo que sienten que es mejor para ellos. Muchos buscan el sofá de la sala para sentarse por horas a mirar la televisión. Muchos prefieren la cama. Muchos prefieren no desvelarse. Muchos prefieren no entrar a ese estado donde se tiene que hacer todo esto. Muchos prefieren no gastar. Muchos prefieren hacer este tipo de cosas porque muchos buscan lo suyo propio. Buscan lo que les satisface, lo que les complace, lo que les agrada, lo que les hace sentir bien. Pero la palabra dice que el ministerio que tenemos es que debemos de ir, y si aquellos lo hicieron a través del legado poderoso de la verdad, nos llegó el evangelio a nosotros, amados hermanos. Tenemos hoy esta palabra a nosotros. La salvación ha trascendido a través de los miles de años hasta nuestra vida, para hacernos salvos, para conocer al Mesías Salvador, para recibir de su maravilloso amor que Él vino a traer al mundo. Pero hoy se necesita gente con este carácter pulido, probado y verdadero. El mundo va cada día más malo. El día de ayer me dice mi esposa, me comencé a reír por algo. Y me dijo, ¿de qué te ríes? Le digo, es que estaba mirando un video y me dio risa porque son videos hechos en inteligencia artificial. AI, ¿sí o no? AI, perdón. Y cuando yo lo miré, me dio risa, y era una niña pequeñita, y la niña se puso una mascarita y comenzó a brincar en la cama, y luego le hacía así, y el papá le dice, oh mija, eres un Terian.
Así dijo el Señor, ¿eh? Eres un terian, no te preocupes, mi amor, yo ahorita hablo con tu mamá y lo solucionamos. Y va y le dice el hombre a la esposa, yo creo, ¿verdad? La que está jugando ahí en el video, y le dice, mira, pues quiero hablar contigo seriamente. Tenemos un problema, tenemos una terian aquí en la casa. Y la mamá va y agarra un fajononón así, hermanos, una correa. Y le dice, yo no tuve una changa, yo no soy changa. Y pues vas como 2 o 3 fajazos. Y la chiquilla comenzó a hablar bien, se paró bien, gritó bien. Entonces, amados hermanos, hoy tenemos un mundo que se está perdiendo. Hoy tenemos doctrinas, enseñanzas que están teniendo mucho avance entre la juventud para perderla. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe. El diablo no va a ir a romper el eslabón allá enfrente, va a romper los eslabones que nos continúan a nosotros. ¿Para qué? Para que no haya continuidad de vida, de salvación y de esperanza. ¿Alguien está entendiendo esto? La vida de Timoteo era una vida, obviamente, una vida que había sido probada, que había sido forjada en el trabajo, en todo. Por eso, qué glorioso quedó esto. ¿No le gustaría a usted? Todos dijéramos que sí. Yo también diría que sí. Si ahorita alguien me preguntara, ¿no le gustaría que en vez de haber dicho ahí Timoteo, hubieran dicho José Luis Hernández? No, sí. O nomás mi nombre, José Luis, porque el Señor obviamente sabe que me pusieron Hernández también de apellido. ¿Verdad que sí? Pero este hombre, mire, vaya al verso 20 nuevamente, porque en el verso 20 dice, yo espero pronto enviarles, pues yo a ninguno tengo del mismo ánimo. Este era un hombre que tenía ánimo. Tener ánimo, amado hermano, es que él estaba presto, es que estaba listo, es que esto. Es como cuando alguien le dice a uno, hey, ¿quieres hacer esto? Tú nomás di rana y yo brinco. Y aquí, amado hermano, yo no le digo rana, yo le digo, hermano, hay necesidad de ir y de predicar. Hermano, hay necesidad de salir, hay necesidad de dejar el confort, hay necesidad de hacer el trabajo de la obra de Dios. Si yo mirara en la Biblia, como dije en la predicación pasada, que Dios haya puesto la salvación en este frasquito, mire, lo venerábamos, lo traíamos, lo llevaba a las casas, lo dejaba ya una semana para que todos se salvaran. Pero no, desgraciadamente no lo puso aquí, lo puso en nuestra vida, nos dio una responsabilidad espiritual. Somos nosotros, la iglesia, la que tiene que tener ese ánimo. ¿El ánimo de qué? De obedecer a Dios en su palabra, de ir y sinceramente estar interesados en la vida de alguien. No hay que irnos tan lejos. Creo que yo soy de los que tienen un poco más de tiempo aquí de arrepentido y convertido. Porque no está la hermana María, porque ella sé que está un poco más en años que yo. ¿Hay alguien más de 30 años de bautizado aquí? La hermana Lidia, ¿usted hermana Lidia? Ok, la hermana Lidia dice que ella. No, yo la conocí a usted después y conocí al hermano cuando estaba el hermano Vinicio en su vida. Cuando lo conocí. Pero qué bonito el testimonio el miércoles. Yo lo conocí a él. Y cree que fue bueno que Dios le hizo un milagro. No ocupó el AA, ¿verdad que no? Ocupó el amor del Señor. Y el Señor lo transformó. Y yo obviamente con esta vida, yo entiendo que hoy se necesita la gente que debe de tener ese ánimo. Pero se da cuenta usted, si hubiera 50 años atrás de la historia y todos en aquel día se callaran como hoy, muchos de ustedes se han callado. ¿Se imaginan que haga 50 años que no hubiera quien testificara? Sabe que la Biblia habla y proféticamente muy pronto va a haber días que la gente va a tener hambre y sed, pero no de pan ni de agua, de la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque un día no vamos a estar aquí. Si el Señor regresa hoy en este mes por nosotros y nos lleva a todos, quita a los cristianos de aquí, la gente que no lo conoce lo va a querer conocer. Y por eso esa profecía, amados hermanos, es una profecía verdadera, que va a haber hambre y sed de la palabra en los días postreros, los últimos días, de la palabra de Dios, pero no va a haber quien les predique. Entonces hoy es el tiempo, hoy es nuestra actuación, hoy es el mejor tiempo. No sé si ayer o antier o no sé cuándo prendí la televisión, quería ver las news, las noticias, y miré a Messi en la Casa Blanca y al presidente.
entregándole un balón firmado por él. Y pusieron a Messi como mejor que pelea, aunque yo no tengo equipos de esos. Yo mi equipo es el cristiano, el que nunca pierde. Sí, porque luego ustedes los veo frustrados, amén. Los que son de las Chivas en vez andan frustrados porque les ganó el Necaxa o el otro. O ¿cómo se llaman aquellos? ¿Verdad? Y así. Entonces yo miré y cuando dijeron allí, este hombre Messi es más grande que Pelé. Cuando yo oí eso, luego dije, esto va a causar una controversia en el deporte. Porque Pelé era el rey y no puede haber dos reyes. ¿Sí o no? Y ya salieron los comentarios. Entonces aquí, amados hermanos, volviendo a mi prédica, y le voy a pedir a los músicos que vengan, por favor. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. El verso 21, porque todos buscan lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. El verso 22, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Qué méritos tenía este muchacho? ¿Qué méritos tenía este joven pastor? ¿Qué méritos él simple y sencillamente desarrolló para quedar escrito en el libro de Dios, su nombre por nombre, con un testimonio poderoso y verdadero? Yo hace rato dije, y es la verdad, el canon bíblico ya está completo. Nadie le puede añadir ni le puede quitar. Pero yo creo que en el cielo se está escribiendo todavía un libro donde queda registrado tu nombre y mi nombre con lo que hacemos o con lo que no hacemos. Porque según la Biblia, en 2 Corintios 5:10, un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sí, o sea, para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día Dios nos va a sacar. Te pesó esto, y luego más ahorita da que el diésel está ya casi a 5.50, la gasolina a 5. Como el otro día que andábamos en California, llegué a una gasolinera y cuando acabé de echar sentí que me habían sacado un ojo. ¿Ah? 6 y algo el galón de gasolina. Y busqué de la más corriente que había. Dije, ¿para qué no? Porque la otra media vale como 6.80. Dios un día nos va a decir, porque un día todos vamos a llegar. Y Dios nos va a sacar que tuviste como prioridad tus negocios, tu empresa, los juegos, los deportes. Que tuviste como prioridad estar enfocado en otras cosas. Y yo no creo que nada sea malo, pero sí creo que hay cosas que deben de tener prioridad. Y esta es una de ellas. Porque lo que estamos haciendo aquí es seguir guardando nuestra vida y llevando a cabo el deseo del Señor de preservar a otros. Y si lo hacemos correctamente, yo me fijo en ustedes jóvenes. No puede ser que un hombre de más de 61 años tenga más capacidad de poder soportar que ustedes. Yo no creo eso. Yo me voy 20 años atrás y recuerdo mi vida. Me voy 30 años atrás cuando el Señor me encontró. Me voy más hacia atrás, lo que era cuando era muchacho. Yo no creo que tú, amado hermano, que has militado por todo este tiempo, que en la práctica de esto no seamos mejor para con el Señor nuestro Dios. ¿Saben ustedes que en 2 de Timoteo 3:13 al 17 hay hombres malos allá afuera? Y esos hombres malos, según la Biblia, ellos van engañando e irán de maldad en maldad y de peor en peor, engañando y siendo engañados. Pero el verso 14, Pablo dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Saben ustedes que Timoteo aprendió mucho del apóstol Pablo como su discípulo?
Y cuando dice el verso siguiente, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y eso es la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 1 y verso 5, Timoteo era un hombre, insisto, peculiar, que había heredado obviamente la fe de su madre, Eunice, y que Eunice había heredado de su madre, Loida. 3 generaciones donde una fe era obviamente buena. Yo quiero preguntarle a todos ustedes que hoy les cuesta tanto amar y servir al que te ha amado. Si tú te mueres ahora, tus hijos seguirán, terminarán este año en la iglesia. Porque yo ahora veo hijos, veo familias que se les hace difícil, y nadie puede no creer que la fe obviamente se puede entregar, no heredar, entregar como un testimonio verdadero, un legado verdadero. Yo no puedo darle a mi hijo, ven aquí, hijo. Yo no puedo darle a mi hijo mi fe, pero se la voy a mostrar de continuo. Yo no puedo decirle a mi nieto Natanael o a mi nieta Eliana tampoco, hereda mi fe. Yo no puedo hacer eso. Y mire, hoy que lo miraba predicando en inglés, I know it's his language, right? Y decía, hermanos, cada vez que yo predico lo hago con mucho temor. Pero qué bueno que hoy está conmigo en unas clases estudiando hermenéutica y muy pronto homilética. Y eso no reemplaza al Espíritu Santo en la vida del cristiano. Pero creo que cuando él curse conmigo en estos meses estas materias, vas a ver mucho mejor cómo formular los mensajes, los sermones, cómo articularlos delante del pueblo del Señor. Sobre todo por el Espíritu Santo. Yo no puedo infusionarle a él mi fe y heredársela, pero sí le puedo legar eso. ¿Cómo? Cuando él me vea haciendo, me oye. ¿Cuántas veces yo quiero que alguien le pregunte? Él me ha oído decir a mí que esto que soy, lo que tengo ahora, es lo más valioso que tiene mi vida. No me importa nada más. No me importa nadie más que esto. Y si usted dijera, y sus nietos no son lo más valioso que tengo, y sus hijos no es lo más valioso que tengo, porque puedo tener millones de hijos que no me van a poder llevar al cielo, pero tengo un Salvador glorioso, grande, maravilloso y misericordioso, que sí me puede llevar al cielo. Mi esposa no es lo primero en mi vida. Mi esposa es mi esposa, pero no es lo primero es el Señor. Y yo espero que en la vida de ella sea lo mismo. Que yo no sea lo primero para ella, que sea el Señor, que lo ame, que lo sirva, que muera cada día sirviendo, haciendo, formando el carácter verdadero. Ven, estos chamacos están desde niños en la iglesia. Come here, you too. Ya no ellos si hablas inglés o español. ¿Hablas español? You better. And you? Okay. Yo no los puedo salvar a ellos si ellos no toman esa decisión. Pero lo que sí puedo hacer es continuamente decirles una y otra vez que él ya es elegible para ser juzgado. ¿Y saben por qué? Porque él ya tiene comprensión, él ya discierne, right? Él entiende lo bueno y lo malo, y lo que hace elegible a una persona para ser juzgado es conocer, tener conocimiento del pecado. Hace rato abrazaba a la pequeña Natalia, está chiquita, ella no sabe nada, ella no entiende nada. Pero estos ya, tú también entiendes lo bueno y lo malo. Alguien dice, el pastor cada rato les pregunta, sí, porque también ellos necesitan. Mi hijo desde que tenía 2 años de edad no conoce otra vida más que esta.
No sabe otra vida más que esta. Y yo espero que para él, ven Stacy, para que no llores allá tú sola, ven. Yo espero que no sea Stacy lo mejor y lo mayor en su vida. No doubt about it. She's beautiful, tall, amén. Pero que no sea lo mejor. Siempre lo ha oído y quiero que lo siga oyendo. Pero yo hoy te pregunto a ti, porque la Biblia lo dice, ¿sí o no? Hermano Jerry, ponga ahí se queda, está bien ahí. Ahí se queda, porque ahí está. Pablo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿En quién? En Timoteo. Y todo comienza con eso. Este hombre con ese carácter verdadero, hermanos, forjado así de esa manera, que se interesaba por los demás y por la obra del Señor, no primero en lo de él. Comenzó desde su niñez, con su abuela, ¿sí o no? Loida, con su madre Eunice, y que el apóstol dice, y que ahora sé que también está en ti. 3 generaciones de fe verdadera. Yo espero que si ellos llegan a concebir hijos y los llegan a tener y el Señor no viene, yo espero que sean muchachos, niños, niñas, hombre, mujer, que crean en el Señor, que si los deja llegar a crecer, que vivan para Él, que lo conozcan, que lo amen y que sea su prioridad en la vida. Que estudien si tienen que estudiar, que hagan lo que tienen que hacer, pero que sepan que de esta vida no nos vamos a llevar absolutamente nada, sino lo que hicimos, lo que fuimos para el Señor. ¿Alguien está entendiendo esto, amado hermano? Y es por eso que hay gente que nos necesita. Hay gente que necesita tu testimonio. Hay gente que necesita tu verdad. Hay gente que necesita que tú vayas y le confieses: yo era de este modo, a mí el Señor me encontró en este estado, pero un día llegó gente a mi casa. Un día me hablaron, un hombre que lo había oído pero no lo conocía personalmente, me hablaron de esta palabra. Yo lo confirmé. ¿Sabe usted que cuando a mí me comenzaron a hablar los hermanos, yo iba y tomaba la Biblia que me habían dado de niño o de joven, y yo buscaba en esa Biblia y decía, pues dice lo mismo, solamente con otro significado, como no significado, otra expresión en la palabra, pero era lo mismo. Y yo oía a los hermanos y yo con la Biblia, y los hermanos, usted puede leer en ella. Yo por eso, y cuando voy a los hogares y me dice, vamos a leer nuestra Biblia, lea la Biblia que usted quiera leer, léala, va a decir lo mismo, las mismas cosas en otras palabras, pero es lo mismo. Si es la Biblia del canón judío, con 66 libros, va a decir exactamente lo mismo. Hoy nosotros, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque estas prédicas no pueden entrar por un oído y salir por el otro. Yo no fui el que le infusioné la fe a él. A ella no se la infusionó su madre. Pero si a ella viene alguien y le pregunta y le dice, ¿qué has visto en tu mamá? Es una mujer de Dios abnegada que busca y que ha ido en contra de todo pronóstico. Ustedes jóvenes que en ocasiones sienten, ¿verdad?, que no se puede avanzar. A este hijo mío no le ha faltado nada, no le falta ahora nada, y del día que él conoció al Señor no le falta nada. Recuerdo cuando era chamaco y me dice, apá, ¿de qué me tengo yo que arrepentir? Porque no conoce otra vida. Él no conoció malas palabras, no conoció vicios, no conoció nada. Y alguien podría decir, qué vida tan inútil. No, a él le gustan los deportes, juega deportes y hace todo, pero yo he visto que no son su prioridad. Su prioridad es el Señor. ¿Y sabe por qué? Porque ha desarrollado en él ahora una fe que ha visto. Y no solamente ahora esto, ahora él tiene que seguir adelante, tiene que ir y compartir en medio de su trabajo, con los vecinos, con la gente que se encuentre, con amigos de la infancia. Hablarles del Señor, porque si una sola persona, amado hermano, podemos rescatar de este mundo malo, hemos ganado más que todo el oro de este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esa es la verdad. Por último voy a decir esto, porque iba a decir el verso 26 de Mateo 16, pero tenemos que leer el verso número 24, 25 y 26. Y yo espero que hoy los que nos visitan lean también esa palabra, y al leerla vean que el mismo Jesús dijo
que va a haber tal vez un hombre que pueda ser el dueño de todo el mundo, pero ese hombre no puede dar a cambio el mundo por la salvación de su alma. Y eso, como dicen en inglés, settles everything. ¿Sí o no? That settles everything. Eso hace que todo se asiente. Porque en el verso 24 de Mateo, pónganlo, hermano Jerry, por favor. Yo lo sé, pero quiero que lo ponga. Dijo Jesús a la gente que estaba allí: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Eso es lo que dice o no la palabra. A ver, deje que se la ponga el hermano. Esa computadora está roaming, ¿verdad, hermano Jerry? It's roaming. It's roaming. Needs to be cleaned every other week, I think. I don't know much. Amén. ¿Ah? Oh, ¿quieren la escritura otra vez? Oh, Mateo 16, 24, 25 y 26. ¿Era por eso que no lo ponían? Oh, pardon me. Entonces Jesús, ya pues, siéntense, hijos, siéntense aquí enfrente para que no se vayan tan lejos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, pero vea bien, eran sus discípulos, gente que lo estaba escuchando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí o no? La cruz es símbolo de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, de afrenta. Y el Señor entonces dice en el verso siguiente: porque cualquiera, el verso 25, ¿sí o no? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea que no hay salvación afuera de Jesús. Hay perdición afuera de Jesús. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, si no toma la cruz del Señor, no se salva. Si no toma el sacrificio hoy del Señor, no se salva. Y todo aquel, vea bien, después del punto y de la coma, que pierda su vida por causa de mí, la hallará, por venir y ser discípulo del Señor. Y el verso siguiente, esto es para que usted entienda, y con eso yo voy a terminar. Pensaba terminar con otros dos textos, pero creo que este es bueno para terminar, concluir. Y lo que dice la Biblia, esto es en realidad. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay. No hay. Pero hoy el Señor ya vino, ya sufrió, padeció, murió, resucitó y nos dejó salvación para toda la humanidad. Y la dejó gratuitamente, porque no te cuesta solo más que tomarla. Es como si yo saco mi cartera y saco de a 20 y digo: ¿quién quiere de a $20? Y el que venga, yo les digo: son gratis. Pues nomás tiene que venir y tomarlo, ¿verdad que sí? Pues así es la salvación. La salvación es gratuita, pero tenemos que llevarla, tenemos que anunciarla. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Ponga nuevamente, hermano Jerry, el verso 19 de Filipenses 2. Yo voy a abrir este altar y solamente vamos a cantar un coro, un canto, y pedirle a este gran Dios de amor, de bondad y de misericordia que nos ayude hoy en este día. Amado hermano, es tiempo de que te intereses en lo que el Señor nuestro Dios nos puso para hacer. Si alguien ha recibido esta palabra y la lleva en su vida, aquí está este altar. Aquí está este lugar que venimos y lo tomamos en el Señor. Y le decimos: es verdad, Dios,